Que Dios los bendiga. Los saluda Ivonne Alicia Rogers, Ministerios Elim en la ciudad de San Diego, California. El devocional de hoy, el axioma, hablaremos sobre las ciudades condenadas. Leamos en Génesis 18:20. Por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderá ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no lo sabré. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? En este axioma vamos a hacernos unas preguntas que son muy adecuadas en estos tiempos. ¿Por qué serían condenadas esas ciudades? Si usted y yo ya hemos leído estos versículos o este pasaje de la Biblia, ¿qué fue lo que vio Dios para que fueran condenadas Sodoma y Gomorra? ¿Será que está viendo lo mismo que ahora en el mundo de hoy? Porque dice que así será hoy. Allá eran 2 o 3 o 4 ciudades, pero ahora es en todo el mundo. Entonces, debe haber ciudades condenadas. Por eso Dios lo que hace es avisar a los justos de las ciudades o de los lugares condenados que los va a cuidar y que los va a escapar. Y lo ha probado muchas veces. Por ejemplo, en Génesis 19:12 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar. Y en Génesis 19:13 dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo, de tal manera que no juzguemos tampoco cuando mueren los justos, porque solo Dios sabe qué hacen. Pero según este pasaje que dice en Génesis 18:32, dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallará allí 10. No la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 10. Notemos que fue por amor de los 10, no por amor de la ciudad. Veamos que en el capítulo de Génesis 19:5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, porque queremos acostarnos con ellos. A Dios le ofende la homosexualidad a grado extremo. Quiere decir que el sexo antinatural es antitentatorio contra Dios, cualquiera que sea. Debemos decir que los homosexuales están manejando ahora la Biblia y todo para hacer una Biblia permisiva, que sea permisiva con lo homosexual. Y dicen que Dios ya es padre y madre, que ya no es solo Dios. Ahora veamos qué dice Génesis 19:19. Yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Por qué Lot decidió no escapar al monte de Dios? Dios quería que se fuera al monte, así como dice en Génesis 19:17. Escapa al monte, no sé que te alcance el mal. Notemos que ahí le advirtió, pero Lot no quiso. Y vemos que después se mete en una cueva y le alcanzó el mal. En las cuevas hay pecado, porque Lot no quiso ir al monte. Si Dios le estaba diciendo que era su seguridad, porque Lot no quería fama, ya no quería destacar, quería la mediocridad para que no se fijaran en él, ya le había salido mal de todos modos. Entonces ahora tenía miedo hasta de destacarse, porque en la mediocridad difícilmente hay envidia. La ciudad de Zoar es difícil, es pequeña, quiere decir insignificante, porque Lot quería pasar inadvertido, ya no quería hacer nada para el Señor, porque todo le había salido mal, siempre se había equivocado y se conformó con quedarse en la cueva y provocó el incesto. Dios escogió la altura a Lot, pero Lot escogió su altura. Antes Dios le quería escoger la altura, pero
él escogió la llanura. Ahora Dios le quiere dar la cumbre y él quiere la mediocridad. O sea que no debemos escoger nuestras alturas, porque Dios quiere una altura mayor para nosotros. Pero tenemos miedo, no queremos que nos critiquen, no queremos que nos digan nada, no tenemos que tener temor para no quedarnos a media altura. Y esas alturas que el Señor nos da, y es por eso que Él no le gusta que estemos en cuevas o que estemos escondidos. Por ejemplo, debemos dejar que Dios escoja nuestras alturas, así como dice en Génesis 13:16. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero Lot escogió toda la llanura y se fue. La sacada de Lot de Sodoma es una figura exacta de lo que va a hacer el Señor en el final de los tiempos. Por eso vemos hacer el Señor de la barca de Pedro en el mar de Galilea. Notemos que allí el Señor baja y hay una tormenta. Camina sobre el mar, pero solo saca a Pedro del barco. O sea que va a haber discípulos que van a salir caminando como Jesús sobrenaturalmente. Van a irse al otro lado, pero los demás discípulos también van a ir en el arca, aunque no les va a calmar las tormentas, los va a proteger. Pero notemos que va a proteger a los del barco, pero va a sacar a los Pedros. Entonces el Señor le dijo a Lot, si te vas a Sodoma, te va a ir mal. Y vemos que luego lo secuestran y le hacen mal. Así como dice en Génesis 14:12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y en Génesis 14:14 dice, y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó a sus criados y los criados de su casa, y 318, y los siguió hasta Dan. Y Abraham lo libera, ahí libera a Lot. Ahí tenemos el primer aviso, pero Lot siguió en Sodoma. Esto es para que Lot ya no se quedara en Sodoma, pero siguió allí. Le importaron más sus negocios que la voluntad de Dios. Y por causa de Abraham, Dios lo libera, no por causa de Lot, porque él era un profano. O sea que hay justos con problemas. Hay justos que viven con problemas porque nadie es perfecto, pero debemos entender que lo que debe penar no es tanto el pecado, sino la insistencia en pecar y la hipocresía al ser prolongado el pecado hasta que lo descubran. Lot se quedó a merced de Sodoma. Era importante, pero Dios se acordó de Lot por Abraham, porque si hubiese sido por el Señor, no hubiera sacado a Lot. Eso quiere decir que la salvación no es con méritos, es por amor a un justo. En Génesis 19:12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Génesis 19:13, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto de delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. En este caso era Abraham, pero este caso al final es Cristo. Dios va a venir, Dios va a ver a Cristo y por amor a Cristo te va a exonerar a ti. Ahora, nosotros miramos a Lot, hay que dejarlo allí, y él estaba dando a sus hijas, las sodomitas, estaba entregando a sus hijas al pillaje, estaba contaminado, estaba hecho una desgracia, y sin embargo Dios lo salva. ¿Quién no podrá ser salvo? Solo el que no quiere. La gracia que yo predico es que no es como un automóvil sin frenos. El automóvil tiene frenos, pero es una libertad dentro del espíritu, que el espíritu nos va a marcar el paso
no los hombres, porque los hombres siempre se van a equivocar. Los hombres siempre te van a decir eso sí, eso no, y se equivocan, pero el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo tampoco obliga, esa es la gracia. Por eso no quiere decir que no redarguya, eso no quiere decir que no dirija, pero si uno quiere, así como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y los tales son hijos de Dios. En Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El cristiano que tiene el Espíritu Santo adentro, el tribunal del Espíritu Santo, le dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué debe de hacer y qué no hacer. Pero a veces uno prefiere preguntarle al pastor. Claro, no está mal que le preguntes al pastor, por eso han puesto a nuestros pastores y nos puede dar consejos. Pueden ser consejos buenos, pero el Espíritu Santo, si nos da consejos, es el Espíritu Santo y Él no se equivoca, porque es Dios. Los que nos equivocamos somos nosotros y por eso perdemos batallas. Lo que impresiona es que el Espíritu Santo te contrista, te redarguye, te ruega, pero no te impone nada. Si el Dios Espíritu adentro de nosotros nos impone, ¿quién puede imponer? No nos impone, ¿quién nos puede imponer entonces? Eso quiere decir que no hay que decirle nada a nadie, no. Eso es aparte, porque está la ley del Espíritu. Leamos Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay que aconsejar para que no hagamos lo malo, pero no obligarlo a ser santo, porque ¿cómo podemos obligar a ser santos sin ser fariseos? El terreno del Espíritu Santo es que nosotros seamos coayudantes del Espíritu, no sustitutivo del Espíritu. Por ejemplo, un médico que no colabora con la restauración natural del cuerpo es un mal médico. El médico lo que debería hacer es llevar a la vía natural todo, mejor que si no le da antibióticos al paciente, solamente cuando sea necesario que se los dé. Pero lo que yo quiero llegar es que, por ejemplo, cuando hay tos no hay que quitarla porque es una defensa para el cuerpo, por lo que el médico está haciendo es darle un jarabe para que lo suprima la tos, pero le llena los pulmones de flemas. Lo que tiene que hacer es darle una medicina que saque más flemas, o sea que lo que tenemos que hacer es coayudar con el Espíritu Santo, ya sea que ministremos o lo que sea que hagamos para servirle al Señor. Lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Leamos Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que es necesario decir. Sodoma en la etapa final, porque la etapa final es ahora del mundo. Es más, hay más homosexualidad que normales en la actualidad. Ya hay más lesbianas que mujeres que normales. Está acrecentándose la mezcla sexual. Ya existe un género binario que le llaman, exactamente como en Sodoma. Sodoma tuvo dos visitas de ángeles y la primera fue la visita para enseñarle cultura, enseñarles a sembrar, etcétera. Pero los sodomitas votaron a esos ángeles, dice en Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Y en Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las ciudades de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Por eso cuando llegaron los otros ángeles, querían hacer lo mismo. Lo que no sabía era que esos ángeles eran divinos. Lo que va a finiquitar el problema de la humanidad es la intervención de la divinidad. Van a intervenir a los tres porque notemos que había que salvar el alma, el espíritu y el cuerpo de Lot. El cuerpo lo salva el Padre, el alma lo salva el espíritu y el espíritu lo salva Jesús.
Notemos que los paracletos no van a Sodoma a evangelizar el mundo, o sea, que Cristo no enderezó el mundo y el Espíritu Santo tampoco, porque eso es ridículo que se pongan a enderezar una nación con impíos y con cristianos, que parecen más impíos, porque una nación no puede ser enderezada si no es enderezando a los hombres primero. Notemos que entre el Espíritu Santo y el Hijo tenían que entrar a la casa de Lot, tenían que salvar a la familia de Lot, por, porque le dicen, ¿tienes a alguien más que salvar? Alguna relación había con la familia, pero la familia no quiso ese asunto de ellos. Otra cosa que la Biblia dice es en Marcos 13:27, y entonces mandará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí dice que son ángeles los que están recogiendo a los salvos de Sodoma. Notemos que los ángeles intervienen directamente. Los ángeles van a sacar de Sodoma lo salvable. Eso no quiere decir que ya están salvos. Lo saca porque dice en Mateo 20:16, así los primeros, Mateo 20:16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En la parábola de la red, el Señor me decía, debajo del agua yo junté los peces para la red. Eso se llama llamarlos. Pero en la playa los escogí. Notemos que los ángeles escogieron los peces, pero Dios los llamó. Todos los peces que se metieron en la red, Dios llamó a todos los de Sodoma, que eran de la familia de Lot, hasta el de los yernos, pero se rieron de Lot. Fue su última carcajada. Lot cumplió, pero andaba mal y perdió autoridad. Y después le predicó a los yernos y se rieron de él. Por eso me llama la atención que un ladrón de la cruz le dice al otro, en Lucas 23:40. Y respondiendo el otro, repitiéndole, dijo, ¿ni aún tú me temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este no ha hecho ningún mal, refiriéndose a Jesús. Pero ¿desde cuándo se sintió culpable el ladrón? Por supuesto que cuando llega el Espíritu y le habla y lo redarguye, pero lo que yo quiero enmarcar tremendamente es que el ser llamado no es ser escogido. ¿Usted compararía a los ricos de la parábola de las bodas del hijo con las prostitutas? No, no hay comparación alguna. Ellos eran honorables, eran los primeros invitados a las bodas, pero no llegaron. Y fue cuando el Señor dijo después en Mateo 21:31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen ellos. El primero. Díceles Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios, porque no es por buenos, sino por malos, porque muchos les tenían más miedo a sus padres que a Dios. Yo diría que el que le tiene más miedo al hombre que a Dios no se ha convertido. Saúl, cuando pecó gravemente y le dijo a Samuel, hónrame delante del pueblo, no le importaba a Dios, sino el pueblo, y le rasgó el manto a Samuel. El hombre no se imagina hasta dónde lo puede llevar Dios cuando es necio. Lot perdió todo, pero el Señor lo salvó. Después de la salvación hay cuevas, hay pecados. Después del arca hay viñas de borrachera, por ejemplo. Noé, el líder de la salvación del arca. O sea que no te garantiza el ser llamado o que sea ya impoluto. Por eso debemos borrar esa frasecita que se oye muy seguido, todos pecamos. Eso es para consentir a otros su pecado. Hay tres tribunales. El tribunal de Cristo para los salvos, para los llamados, y lo hace Cristo. El tribunal del Espíritu Santo para los llamados aquí, está dentro de nosotros y lo hace el Espíritu Santo. Y el tribunal del juicio final para los inconversos y lo va a hacer el Padre. Y este tema lo voy a extender para hablar de los tres tribunales en el próximo axioma, si es que el Señor
el Espíritu Santo me sigue guiando por este camino, ¿verdad? De estos tribunales y de este tema de las ciudades condenadas, porque si se da cuenta lo que está sucediendo cuando destruyó algunas ciudades, esos hechos están sucediendo, pero en todo el mundo en la actualidad. Así que me despido. Por el momento, hermano, me despido, pero nos estamos comunicando en el siguiente axioma devocional. Hasta pronto, Dios les bendiga.